presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenidos a todos aquellos que nos oyen a través de la aplicación de Radio C4 o a través de la página web radioc4.org y todos aquellos que también se van conectando a través del Facebook Live Karina Guidi Missions. Qué bueno sería que usted pueda allí activar las notificaciones ahí por medio de la campanita y de esa manera le avisa cada vez que tengamos un estudio bíblico disponible. Gracias Dora, gracias Jorge Cabrera, a todos los que se van conectando, amén, gracias. Miren, esto es un comentario bíblico, para que ustedes sepan, lo vengo haciendo hace muchos años. Te bendiga Hilda, Isela, Teonila. Hace muchos años que ya empecé yo a hacer comentarios bíblicos en audio en español. Exactamente eso es lo que el Señor me dijo que yo tenía que hacer. Esto lo estamos añadiendo, que es a través del Facebook Live, pero en sí lo que el Señor me dirigió a hacer es comentarios bíblicos en audio, amén, los cuales están allí disponibles para todo el pueblo del Señor. Pastora Lidia, ¡ay, qué lindo! Dios te bendiga, ¡mua! Cómo los amo, cómo los extraño. Rubén, gracias. Clemente, Cuba, los amo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No se imaginan cuánto los extraño allá en Cuba. Muchísimo. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Seguimos con nuestro comentario de esta carta espectacular, que además también la estoy enseñando al grupo de los adolescentes aquí en la iglesia todos los domingos. Ayer fue fantástico, hermano, fantástico. Hasta terminamos con la oración de fe, amén. Para esos jóvenes estaban súper atentos. Imagínense que estuve hablando durante prácticamente una hora. Y le doy gracias al Señor por todos los hermanos que traen a sus hijos, traen a sus hijas, a sus jóvenes, a sus adolescentes aquí a la iglesia, porque esto es precioso. Dios te bendiga, Clemente, Yamile, gracias, Paulino, Carlitos, gracias. Bueno, yo sé que trabajas, pero algún día que te puedas aparecer aquí, sos bienvenido. Bien. Capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, donde justamente tenemos varios temas. Un tema que tenemos es el andar del creyente piadosamente para el Señor. Te bendiga, Edward. How are you, Edward? Y Jasmine, Jaime, y Jasmine Arancibia. El andar piadoso. Dice así: además, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así vayáis creciendo. Vea qué hermoso la manera, y sobre todo la manera delicada, la manera suave que tiene nuestro Señor en transmitirnos estas cosas y animarnos a que nos mantengamos de esta manera. Esto está hablando del estilo de vida que nosotros llevamos. ¿Cuál es el estilo de vida que tú tienes? Cada hogar inclusive, y cada persona particularmente, cada nación, cada pueblo, tienen un estilo de vida. Y dice, bueno, ese es mi estilo de vida, ¿verdad? Bueno, el estilo de vida nuestro tiene que conformarse a las Escrituras. El estilo de vida nuestro ya ha dejado, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con este mundo, las costumbres de este mundo, las tradiciones de este mundo, el andar de este mundo, las costumbres que hay a través de quizás familia, amigos, parientes, nación. Entonces, cada vez más, amén, vamos a nosotros ir adoptando. Marcelo vuelve pronto, claro que sí, a la radio, porque me están preguntando aquí aquellos que no están viendo. Sí, él va a volver. Entonces, vamos nosotros tomando poco a poco y adoptando, hermanos, las costumbres y la tradición de la Biblia. Nos vamos identificando cada vez más con la palabra de Dios en nuestra forma de andar.
Entonces, el andar diario es de lo que está ahora hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para todos aquellos tesalonicenses y para todos aquellos que lean esta carta. Dice, entonces tiene que ver con nuestro estilo de vida, un estilo íntegro de vida. Y luego dice, así vayáis creciendo. Es decir, el comportamiento que nosotros tenemos conforme a nuestro crecimiento espiritual. Vamos creciendo. Esto es algo, esto es algo inevitable, hermano. Esto es algo que el Espíritu Santo verá que suceda. María Martínez te bendiga, y Dalmis allí, Mami Julie y Jesús y Sherry y Alba e Isidro. Gracias, gracias. Vamos nosotros creciendo. La palabra del Señor nos dice, amén, crecer, vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, toda gracia, todo conocimiento y crecimiento está y debe estar enfocado exclusivamente en la persona de Cristo. Si tú escuchas predicaciones que solamente están enfocadas en el aspecto material, en la prosperidad, en el milagro, en las señales, los prodigios, es decir, tu vista, tu oído está inclinado exclusivamente a eso, entonces se sale realmente de la persona del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que centrar todo crecimiento, todo conocimiento en la persona de Cristo, quién Él es Dios, y lo que Él hizo, ir a la cruz para morir por todos nosotros. ¿Y qué significa todo aquello que Cristo hizo por nosotros? En eso tenemos que nosotros andar, y en ese conocimiento es que debemos nosotros ir creciendo paulatinamente. Dice, porque ya sabéis que mandatos os dimos por el Señor. Hay un mandato, y el mandato que el apóstol Pablo estaba hablando es el mandato de vivir para el Señor en una forma que le sea agradable a Él. El ser santos delante del Señor, por supuesto. Nosotros no podemos, es imposible santificarnos a nosotros mismos. Entendamos la santificación desde dos puntos de vista, amén. La santificación, primero y principal, hermanos, es una santificación posicional. Esto es muy importante que yo explique esto un momento. La santificación posicional, hermano Germán Rosendo, es aquella que no cambia, es aquella que está exclusivamente en Cristo Jesús. Es conforme a la posición que nosotros tenemos en Cristo por virtud de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros somos santificados. Bueno, hermanos, la verdad es que de hecho no hay manera en la cual una persona sea salva sin que previamente haya sido santificada. Somos lavados, dice la palabra, lavados por la sangre de Cristo. Todo pecado, toda maldad, toda transgresión, todo pasado. Somos santificados, gloria sea el nombre del Señor. Es decir, somos declarados santos. No somos santos, pero somos declarados santos por virtud de lo que Jesús hizo en la cruz y nuestra fe y confianza en el sacrificio de Cristo. Amén. Y entonces, luego hemos sido justificados, es decir, son cosas que suceden casi inmediatamente. Somos justificados, o sea, somos declarados justos. Amén. Todas estas cosas suceden en relación a la posición en Cristo nada más. Es inmovible. Ahora, la santificación progresiva, la santificación experimental, es aquello que el Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros después del nuevo nacimiento, en la que el Espíritu Santo lleva nuestra condición es así, mire, Claudia, Wilson, Patricia, Ena, todos, Miguel, todos van a estar de acuerdo en que nuestra, ¿verdad?, santificación, nos vamos a decir, nuestra condición como creyentes en este momento, nuestro andar, ¿no?, fluctúa bastante, ¿cierto? Un día estamos un poco más, un día un poco más abajo. Hay cambios, hay inconsistencias, ¿cierto?, en cuanto a nuestra santificación relacionado a la condición verdadera que tenemos en nuestro diario andar. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo
quiere hacer, y solamente Él puede hacerlo. El Espíritu Santo quiere llevar nuestra condición, fluctúa, ¿verdad?, cambiante, no está puesta realmente en la cruz de Cristo, entonces quiere llevar nuestra condición a la posición que tenemos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de la condición nuestra, amén, sí, amén, Evelyn, gloria a Dios, de la condición nuestra, aquí, quiere elevarnos y llevarnos a la posición, por eso dice la palabra que espiritualmente hablando, hermanos, en cuanto a nuestra posición en Cristo, estamos como sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, en nuestro diario vivir, aquí, en este cuerpo, en este mundo, en esta tierra, ¿sí? Bueno, no podemos decir, ay, soy santo. En nuestra posición lo somos, ¿sí? Pero en nuestro andar diario estamos en camino a eso. Pero ¿cuándo es que llegamos? Llegamos, hermano, cuando suceda el gran acontecimiento que es el arrebatamiento de la iglesia, que justamente a eso vamos en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Hacia eso va el apóstol Pablo llevando a estos queridos hermanos tesalonicenses a la realidad, a la verdad, en el que pueden vivir para el Señor en una manera que les sea agradable a Él, pero perfección no. Eso será en el arrebatamiento, será cuando seamos transformados, aleluya, gloria a Dios. O sea, no se desanime en el transcurso, porque los creyentes somos muy desanimados y encima de todo sabe que tenemos el enemigo de nuestras almas, que está que acusa y que acusa. Entonces esto a veces desanima al creyente, dice, no veo cambio, no veo cambio. Bueno, hay ciertas cosas que son más difíciles que otras, hay ciertas victorias. Todo el pueblo de Israel, si usted ha leído el Antiguo Testamento, todas aquellas guerras y aquellas victorias, hay algunas victorias, hermanos, hay algunos de estos pueblos paganos, ¿cierto? Recuerda usted, los hebeos, los cananeos, los fereceos, los jebuseos, han habido ciertos, imagine, los filisteos, han habido ciertos pueblos que ellos los pudieron, ¿verdad? Pudieron tener victorias rápidamente, pero hubieron otros pueblos, ¿cierto?, que les llevó cientos de años poder tener una victoria completa. Por ejemplo, filisteos, jebuseos. Sin embargo, cuando el pueblo del Señor se iba acomodando, gloria a Dios, Renan Eli, Dios te bendiga, Charlie, Juan Ibarra, gloria a Dios, escuche esto, lo que le voy a decir, escuche esto. Así como el pueblo de Israel tenía ciertas victorias que le eran más fácil de obtener que otras y podían establecerse en territorios que el Señor ya les había entregado y podían ellos tomar estas tierras, ¿verdad?, y echar fuera a estos pueblos sin mayores inconvenientes, vamos a decir así. Pero sin embargo, habían otros pueblos, habían otras tribus que los mantenían subyugados a los mismos israelitas. Es decir, ellos por tiempo se habían convertido en esclavos, básicamente, en su propia tierra. Entienda esto en el sentido espiritual. Y esto también lo vivimos nosotros los creyentes en nuestro diario vivir. Por eso aquí tenemos esta encomienda. Además, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar. ¿Cómo es que te conviene andar? Amén. Bueno, nos conviene andar por la fe, hermanos. Oh, gloria a Dios. El justo vivirá por fe, Daniela. El justo vivirá por fe, hermanos. Entonces, seguirá andando por fe. Entonces, esta es la manera en la cual a todos nos conviene andar. Amén. Que es por la fe en Jesucristo y este crucificado, dice, y agradar a Dios. Y luego usted ya sabe qué es lo que dice Hebreos 11:6, de qué manera podemos agradar a Dios. Porque sin fe
es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe. ¿Sin fe en qué? Bernie. Sin fe en Jesucristo y crucificado. Allí es donde debe estar apuntando la fe día tras día. Andamos de esta manera. Luis Arles Rodríguez, Dios te bendiga. Gracias. Amén. Entonces, dice, y agradar a Dios como de hecho ya andáis. Amén. Es decir, estamos andando para el Señor por la fe en lo mejor que nosotros podemos, amén, por el poder del Espíritu Santo, pero muchas veces, hermana Brenda y Dalmes, muchas veces nuestra fe fluctúa, es decir, como que se sale, se descuelga, vamos a decir, de la cruz de Cristo y la colocamos en nosotros y en nuestros propios esfuerzos y rendimiento personal. Y cuando hacemos esto, hermano Matías, Dios te bendiga, de Argentina, cuando hacemos esto, el Espíritu Santo, ¿verdad? Queda como ahí, ¿ve? En stand-by, vamos a decir en stand-by. O sea, queda ahí como que no puede proseguir en ese trabajo de santificación debido a que nosotros ahora estamos colocando nuestra fe y estamos nosotros confiando y dependiendo en un soporte personal. Es decir, nosotros por momentos no nos damos cuenta, hermanito, no nos damos cuenta muchas veces, al menos que nos lo digan, nos lo expliquen, Marisol, ¿eh? Claro, hermanita, sí, bueno, minor. Entonces, no nos damos cuenta, pero cuando nosotros quitamos la fe exclusivamente, estamos hablando, Cristo demanda una exclusividad, hermano, hermanita Andrea, Costa Rica, allí, y Rosa María. Entonces, nosotros quitamos la mirada, la fe, la confianza, la dependencia de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, el poder de la cruz de Cristo, y entonces ahora la fuente de poder, ¿quién es? Y bueno, soy yo. Para la mayoría de los creyentes, hermanos, escuche, la mayoría de los creyentes en el mundo entero, ellos mismos son la fuente de poder. Lo siento. Pero esto es lo que sucede mayormente y obviamente debido a que la enseñanza en las iglesias apunta mucho al esfuerzo propio, a la justicia propia, a la autosantificación, lamentablemente la persona va a estar dando vuelta y vuelta y vuelta en un círculo en el cual no va a encontrar una salida, hermano Luis. Se va a encontrar como que va a tener alguna pequeña victoria allí, pudo echar fuera los hebeos y tal vez algún otro pueblito por ahí, pero todavía quedan los jebuseos metidos en el medio de la ciudad de Dios y ya están muy establecidos, ya tienen mucho tiempo ahí, ya están súper arraigados, las murallas cada vez son más altas y de ahí dice, de aquí no nos saca nadie. Pero, sin embargo, aleluya, usted recuerde, por eso estoy llevando Antiguo Testamento, Nuevo Testamento para que podamos entender mejor. Usted recordará, este pueblo, los jebuseos eran, pero mira hermano, los jebuseos estaban metidos allí en la ciudad de Dios y nadie los había podido sacar. Imagínense la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, y en el medio la torre, en el medio una ciudad amurallada desde hacía más de 400 años, los jebuseos establecidos y muy cómodos realmente, ¿eh? Diciendo, acá estamos bien, de aquí no nos vamos. Entonces, ¿qué sucede? Ninguno lo sabía. Saúl no había podido, pero cuando David, él es consagrado ya rey de Israel oficialmente, finalmente, comienza él, hermano Fernando, ¿cómo está Fernando? A reinar sobre Israel. ¿Cuál es lo primero que hace? Bien, cuando alguien aparece de presidente, las primeras medidas que toma, buenas o malas. Pero en este caso, con el caso de David, dice, lo primero que vamos a hacer es vamos a echar fuera a los jebuseos. Gloria a Dios, solamente él pudo echar fuera a los jebuseos. Dios te bendiga Jorge, Dios te bendiga Jesús Moreno. Él echa fuera a los jebuseos, nadie había logrado esto. Entonces se entiende que muchas veces nosotros tenemos algunas pequeñas victorias en nuestro propio esfuerzo. Nos gloriamos,
rápido. Tomamos confianza, tomamos ventaja, velocidad, decimos, viste que pude. Bueno, la carne, Rubén, te dice, ¿viste que podés? Mire, se lo digo así en argentino. ¿Viste que podés? Y uno dice, sí, la verdad que sí que pude, miren el poder que me cargo, dicen. Bueno, la unción. Bueno, y entonces después, poquito tiempo después, nos damos contra el suelo, nos damos la cabeza contra la pared, hermano Diego Lugo, y dijimos, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué? Porque decimos, no, antes pude, ahora voy a poder. Mire, hermano, no funciona así, hermana Aida Galeano, no funciona de esa manera. Estos son los engaños de la carne, ¿verdad? Del yo. Y claro, el enemigo siempre contribuyendo en todo esto. ¿Por qué? Porque entonces ya el poder, la fuente de poder, en vez de ser el Espíritu Santo trabajando por la cruz de Cristo y mi fe allí en la cruz de Cristo, ahora la fuente de poder, sin darme cuenta, hermanito, paso a ser yo. El yo es la fuente de poder. Y dígame, ¿cuánta victoria va a poder usted alcanzar a través del yo? Y dice, bueno, alguna que otra pequeña victoria esporádica aquí y allí quizás podamos alcanzar. Entienda eso. Pero ¿quién se va a gloriar de esas victorias? El yo. Yo lo obtuve, yo lo hice, yo lo alcancé. Yo me acuerdo hace años hablar con un hermanito y estas cosas las he hablado muchísimas veces con mucha gente. Y entonces dice, no, dice, Jesús me salvó, amén. Pero después todo lo hice yo. Fui yo el que dejó el cigarrillo, fui yo el que dejó esto, fui yo el que dejó lo aquello, fui yo el que hice. Yo fui el que hizo todo. Bueno, hermano, entonces, si tú pudiste hacer todo, entonces tú no necesitas la cruz de Jesús. Sigue así. Sigue así. Bueno, podemos nosotros tener algunas victorias, vamos a decir, vamos a ponerlo así, algunas pequeñas victorias en la carne, y dijimos, lo obtuve yo mismo, amén, pero quiero decirle algo, no duran mucho tiempo. Esas victorias no duran mucho tiempo. El que puede hacer que esa victoria se mantenga constante, es decir, una victoria que permanezca, ¿verdad? Hermano Osvaldo, ¿cómo está? Esto es algo que nos tiene que llevar día a día el Espíritu Santo. Jesús dijo así, si algún hombre quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando él dijo niéguese a sí mismo, amén, oh bendito, oh gloria a Dios, amén, no estaba hablando de asceticismo, no estaba hablando de privarse de algunas cosas y de decir, bueno, yo me voy a privar, me voy a tomar, café no voy a tomar aunque me encanta, me voy a negar a mí mismo, aleluya, qué espiritual. Voy a tomar mi té, pero no le pongo azúcar porque me voy a negar a mí mismo. Voy a dormir en el suelo y sin almohada para negarme a mí mismo. No, hermano, no significa asceticismo. Significa que ahora no soy yo el que vive, vive Cristo en mí. Gloria sea el nombre del Señor. Significa algo totalmente diferente. Me voy a negar a sí mismo, no voy a tomar vacación, no voy a hacer esto, no voy a... Es decir, ciertas cosas que me dan placer, en el buen sentido, claro, yo me niego a esas cosas y voy a sufrir por la causa de Cristo. No está hablando de eso, amén. Está hablando de otra cosa totalmente diferente. Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Yo le pertenezco al Señor. Me niego. Ya no es mi voluntad. Yo tengo mi voluntad. Hermano, mire, yo personalmente, yo tengo mi propia voluntad. Es decir, yo tengo ciertas cosas que quiero. Usted no hay ciertas cosas que usted dice, ay, yo quiero esto y quiero aquello y quiero lo otro. En lo profundo del corazón, usted sabe, no es lo mejor para mí. Sin embargo, usted tiene su voluntad. Ahora, a pesar de que tenemos nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, pero estos deseos nosotros decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad, que nuestra voluntad sea absorbida
por la dulce voluntad del Señor para nosotros y que podamos nosotros ir conformándonos a la voluntad de Él para nosotros. Amén. Entonces eso viene siendo, nos rendimos, amén. Eso viene siendo negarnos a nosotros mismos, a Alice Gómez y todos los demás. Gracias. Entonces, dice, si algún hombre quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ya expliqué lo que es. Entonces después dijo, tome su cruz, y luego dijo algo más. Bueno, entonces tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Allí en el Imperio Romano en aquel tiempo era muy común que estuvieran las cruces. Las cruces ya estaban ahí, ¿verdad? Va más bien el patíbulo, más bien, ¿no? La viga, Y entonces, cuando había algún criminal, cuando había alguno que había sido condenado a muerte, y por muerte en un madero, crucifixión, le decía, bueno, tome su cruz. ¡Ay, Dios mío, no! Ahí ya sabía que ese iba al muere. Ese ya sabía que iba a morir de esa manera tan terrible, tan espantosa. Entonces le dice, toma tu cruz. Para nosotros, esa frase tiene que ser explicada, hermano Josué, bienvenido. ¿Por qué esa frase tiene que ser explicada, toma tu cruz? Porque para aquellos, el pueblo judío específicamente, el tomar la cruz era algo perfectamente entendible dentro del contexto de ellos, Jacqueline. ¿Por qué era entendible? Porque ellos conocían lo que la ley decía y lo que habla Deuteronomio. Una persona que muere en un madero, ¿verdad? Bueno, era porque está condenado, porque fue maldito por Dios. Entonces ellos entendían este concepto. Pero para nosotros esto debe ser explicado, ¿verdad? Armando, Alberto, toma tu cruz. Para ellos que se le dijera toma tu cruz, ¿cómo toma mi cruz? Los que toman la cruz, a los que se les decía tome su cruz, eran los que eran condenados a muerte y que morirían de una manera en la que todos dirían, ese que está colgado ahí, aquel que está colgado ahí, ha sido maldecido por Dios. Por eso está en ese lugar. ¡Oh, Dios mío! Entonces era un concepto completamente revolucionario lo que Jesús dijo y totalmente nuevo para los oídos de aquel pueblo que estaba oyendo. Esto no lo oyeron 2 o 3. Estas palabras las oyeron muchísimo y se propagaron rápido. ¿Sabe lo que dijo Jesús? ¿Sabe lo que dijo él? ¿Qué dijo? Dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es esto? Claro, es que Cristo mismo estaría tomando la cruz por... Oh, gloria a Dios. Es que Cristo mismo estaría tomando la cruz, hermano, cargando la cruz por nosotros, por nuestros pecados. Él los llevaría. Oh, bendito Señor, Él los llevó. Oh, gloria a Jesús. Y entonces Él estaría haciendo esa caminada hasta el Monte Calvario, fuera de la puerta donde fue crucificado. ¿Y nosotros qué hacemos, hermano? Le seguimos, ven con Jesús, vamos con Él al sacrificio, Virginia, Gladys, vamos con Cristo al sacrificio, nosotros le seguimos a Él, aleluya, gloria a Dios, al Monte Calvario. Él toma la cruz, yo tomo mi cruz. ¿Qué significa? Yo voy detrás de Jesús al Monte Calvario, bendito sea el nombre del Señor, tomo mi cruz y cuando tomo mi cruz quiere decir que yo tomo todas las bendiciones, todos los beneficios, todo el poder de la cruz de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ana, no es algo que yo, no hay nada en lo que yo me pueda gloriar, no hay, personalmente no. Y Pablo lo dijo perfectamente, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, hermano, mire, si usted no es levantado por esto, debemos ser humillados para ser levantados. El Señor dijo, si yo fuere levantado, yo atraeré a todos los hombres hacia mí. Él me ha atraído a mí, Él te ha atraído a ti. Amén.
Entonces, vea el poder de la cruz de Cristo, hermanito Omar. Vea el poder de la cruz de Cristo para la salvación inicialmente, pero también el poder de la cruz para nuestro vivir diario, para este andar que nos está mencionando aquí en 1 Tesalonicenses 4, hermana Virginia, hermana Gloria. Perdón, leí otra cosa. Entonces, este es el poder que nosotros necesitamos. El poder procede, hermano, no de mi propio esfuerzo, no procede de mi iglesia, procede del Monte Calvario. ¡Oh, gloria a Dios! Y cuando nosotros empezamos a entender esto, ¿sabe lo que sucede? Sucede esto, sucede aquello que Juan el Bautista dijo: voy menguando, porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Esto es algo que sucede, mire, sucede así automáticamente, o sea, sucede al mismo tiempo. No puede Él crecer y yo no menguar. Espera, Señor, ahí menguaré. Mientras tanto tú creces. No sucede así. Tú tienes que menguar para que yo crezca. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mira, si yo fuera tú, yo le pasaría este estudio a alguien más. Jesús, le pasaría este estudio a alguien más. Se lo mandaría a alguien más. Eso es lo que yo haría. Entonces, de ahí pasamos a la santificación que comienza a hablar aquí el apóstol Pablo en el versículo 3 de 1 de Tesalonicenses 4. Porque la voluntad de Dios, escuche, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que se refiere a toda clase de inmoralidad, todo tipo de inmoralidad. No solamente la inmoralidad en el aspecto físico, en el aspecto del corazón, pero también se refiere a la fornicación, porque estamos hablando de infidelidad y con esto estamos hablando de la fornicación espiritual. Recuerde que el Señor, Él hablaba muchísimo en el Antiguo Testamento y hablaba mucho acerca del adulterio, hablaba mucho acerca de la fornicación en el aspecto espiritual, que es serle infiel al Señor, ¿verdad? El pueblo hablaba acerca de las fornicaciones de su pueblo. Esto se refería, hermanos, no específicamente a lo físico, sino que esto se refería a que el pueblo le era infiel al Señor con otros dioses, levantando otros altares, ¿verdad? Permitiendo la adoración a dioses paganos. Y eso entonces el Señor lo veía como una fornicación, por supuesto, hermano Carlos. Entonces, apartarse de la fornicación tiene que ver con la adoración a ídolos, tiene que ver con una infidelidad al Señor y, por supuesto, también en lo físico tiene que ver. Bueno, dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, que sepa cuidar, mantener su vaso, es decir, este cuerpo físico que es el templo del Espíritu Santo. El otro día yo prediqué, el viernes prediqué acerca de qué significa cuidar el templo del Espíritu Santo. Esto va a ser una enseñanza que yo la voy a estar trayendo, Stephanie, la voy a estar trayendo esta semana, si el Señor me lo recuerda, así me insiste con esto. Adelia, vea. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso, cuerpo físico, en santificación y honor. Es decir, que podamos nosotros mantener, es dificilísimo, mantener nuestro cuerpo físico en todo lo que tiene que ver nuestro cuerpo físico, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que tocamos, lo que vemos, dónde andamos, lo que oímos, lo que decimos, todo esto en un estado en el cual le sea agradable al Señor. Sabemos que no será perfección sin pecado, pero sí que le sea agradable al Señor, hermano Hugo, hermana Rosa. Entonces, lo cual solamente podemos realizar cuando mantenemos una fe en la cruz del Señor Jesucristo, hermano Cristian y Lenny. Es decir, si nosotros no hacemos de la cruz de Cristo el objeto de nuestra fe y de donde procede todo poder para vivir para el Señor, entonces vamos a nosotros ubicar esa fe en algún otro lugar. Generalmente lo ponemos, y le diría que
prácticamente el 100%. La fe la vamos a poner en nosotros mismos. O sea, la ponemos en nuestras obras, pero somos nosotros que hacemos las obras. Por lo tanto, al final de cuentas, la fe está colocada en mí. Hermano, perdóneme, yo sé que esto es algo que tiene que ir metiéndose muy, muy profundamente para poder entender si yo estoy poniendo la fe en mí mismo, en mis obras, en mi rendimiento. Escuche, muchas veces nosotros pensamos, no que pensamos o que lo decimos, pero yo se lo voy a decir y usted va a entender, hermana Lupe y Evelyn, que podemos poner la fe en varios lados. El creyente dice, claro, solamente o sea, voy a poner la fe en mis obras, la fe en mi iglesia, la fe en el pastor, la fe en mi rendimiento, la fe en mis disciplinas cristianas, la fe en mis esfuerzos, la fe, y en Jesús también, claro, bueno, Jesús también. Entonces, ponemos la fe un poquitito en cada lado por las dudas. Por las dudas, algo me va a funcionar. No funciona de esa manera en absoluto, en absoluto. Se cae todo eventualmente. La fe tiene que estar colocada para vivir, para mi diario vivir, para poder vivir en victoria sobre la carne, el mundo y el diablo. Ese es el enemigo, los enemigos, carne, mundo, diablo, el yo, carne, mi pecado, el mundo, el diablo, Patricia. Estamos hablando de enemigos poderosos, ¿sí? Y nosotros no podemos ubicar una obra, una actividad religiosa, un esfuerzo religioso, por encima de la misma obra del Señor Jesucristo. Es como si nosotros le dijéramos, Señor, lo que hiciste en la cruz fue lindo gesto, gracias, pero ahora tú quédate tranquilo que yo lo puedo hacer por mis propias fuerzas. Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo le había dicho a los Gálatas. Dice, cuando ustedes recibieron el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo hizo morada. Cuando recibieron el Espíritu, ¿lo recibieron, dice, por las obras o fue por la fe? No, fue por la fe. Bueno. Entonces dice, ustedes ahora, se los pongo en estas palabras, ustedes ahora están tratando de llegar a un nivel, están tratando de llegar a la madurez espiritual a través de las obras. No tiene sentido en absoluto. Si ustedes entraron por la gracia de Dios a través de la fe en el sacrificio de Cristo, bueno, tienen que seguir andando de la misma manera. No es que corta el poder de la cruz allí y ahora es por el propio esfuerzo. Y esto fue tremendo porque ellos estaban poniendo que la circuncisión, que si el sábado, que si esto, que si la fiesta. Y nosotros aquí, la iglesia moderna, está haciendo la misma cosa. La iglesia moderna también se está manejando de esa manera en la que ubica ciertas disciplinas y ciertas actividades que con un poder, es decir, le otorgan una capacidad le otorgan una capacidad santificadora a diferentes actividades, a diferentes disciplinas. Y escuche, aunque hay algunos que dicen, no, nosotros no lo hacemos, sin embargo, no cambian en su manera de proceder y en la manera de enseñar la santificación. Entonces, siguen inculcando actividades y el duro trato del cuerpo, escuche, el duro trato del cuerpo para obtener santificación, el favor de Dios, la bendición de Dios, etc. Así también lo dice el final del capítulo 2 de Colosenses. Lo he estudiado, lo hemos visto tantas veces, hermanos. Mire, está todo escrito allí en la Biblia, no hay más donde buscar. Dice el versículo 4. Le leo el 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con deseos desordenados de concupiscencia. La concupiscencia son nuestros propios deseos malos. Es lo que quiero yo, es lo que me gusta a mí. Son nuestros propios deseos depravados, nuestros propios deseos que se salen, se desordenan, ¿verdad? Se desubican, se quitan del centro, que es Jesucristo y este crucificado y la vida
que solamente puede desarrollar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. No es que yo voy a producir un método de santificación. La iglesia aquí, nuestra iglesia aquí, no podemos nosotros desarrollar un método, una fórmula de santificación. Muchas iglesias hacen cosas parecidas a estas y lamentablemente, hermano, hay que estar reciclándolas. Se gastan con el uso, no producen santificación, no tienen ningún efecto. Léalo, por favor, Colosenses 2, los últimos versículos, y eso va a ser revelador para todos ustedes, ya verán. Dice, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano. Vea, aquí se está refiriendo, ¿por qué está hablando de estas cosas? Que no hagan fraude, no engañen al hermano, ¿verdad? Entonces, malas conductas, no deben haber malas conductas. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Amén. Como ya os hemos dicho y testificado, aquí nos está mostrando la posibilidad de que la mala conducta, y también tiene que ver con las inmoralidades, ¿verdad?, pudieron haber sido una tentación obsesiva en la iglesia de los tesalonicenses y también en todo lugar, por supuesto, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es un llamado que tenemos, a ser hijos de Dios. Este es el llamado que tenemos. Esta es la voluntad del Señor para con todos nosotros. La santificación, ¿qué significa? ¿Perfección sin pecado? No, pero significa que nosotros vayamos creciendo y que seamos cada vez más formados a la estatura de un hombre perfecto. O sea, el fruto del Espíritu desarrollado en nuestras vidas, hermanos. Dios no nos llamó a la inmundicia, no nos llamó a la impureza, no nos llamó al pecado, no nos llamó al fracaso espiritual, no nos llamó a la derrota espiritual, sino que Él nos llamó a la victoria, Él nos llamó a un triunfo espiritual, Él nos llamó a la santificación. Gloria sea al nombre del Señor, aleluya. Y esto, hermano, quiero que sepa, de su propio esfuerzo no va a poder tomar muchas herramientas. Necesitamos nosotros herramientas muy poderosas. Necesitamos nosotros armas. Por eso la Biblia dice, las armas de vuestra milicia no son carnales, hermano. No son denominacionales. No son institucionalizadas. No son organizadas por el hombre. Oh, bendito Señor. Aleluya. El armamento con el cual contamos. Las armas de vuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, aleluya, para la destrucción de fortalezas. Y nosotros muchas veces, no solamente que venimos, sino que vamos nosotros a veces hasta formando terribles fortalezas, Adonai, terribles fortalezas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, y que cómo van a ser derribadas solamente las armas de esta milicia nuestra, la palabra de Dios, la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, oh gloria a Dios, el nombre de Jesús. No, la Biblia, hermano, no hay forma, el Espíritu Santo, oh la sangre de Cristo Jesús. ¿De qué manera si no? No es por medio de obras, no es por medio de ejercicios espirituales, hermanos. Nada en lo cual yo pueda gloriarme, sino que mi gloria es la cruz de Cristo. Oh, bendito Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Dice, por tanto, el que menosprecia, o sea, el que esté menospreciando los mandatos del Señor, no menosprecia al hombre, menosprecia a Dios. Cuando se da una palabra, dice, no, y menosprecian a la persona, en este caso a mí, por ejemplo, Nicolás, no es al que habla, al que está enseñando que menosprecian, dice, menosprecia a Dios. Considerar ligeramente las palabras de los hombres que están dando la palabra de Dios, claro, es considerar ligeramente la palabra de Dios y obviamente a Dios mismo.
quien también nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido dado, ha sido entregado a los creyentes para que justamente nosotros podamos vivir una vida que le sea agradable al Señor. Y entonces, conforme a cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida, está relacionado a la fe nuestra, dónde está puesta. Y aún así, con la fe puesta enteramente y exclusivamente en Jesucristo el Señor y su obra en la cruz, aún así, hermanos, es difícil, porque la voluntad propia siempre quiere tener una preeminencia, ¿verdad? Amén. Entonces una dependencia diaria y constante. Por eso en el versículo que estaba explicando antes, si algún hombre quiere venir en pos de mí, ya expliqué todo eso, lo que significa en pos de mí, niéguese a sí mismo, ya lo expliqué, tome su cruz. Y luego Jesús dice, cada día, no dice, bueno, el domingo, de vez en cuando, en algún evento, cada día. Esto es algo diario, hermano Alfonso, Y entonces, y sígame. ¿Por qué? Porque hay un patrón. Hay una manera de seguir al Señor. Aleluya. Negarse, tomar la cruz cada día. Por eso esto es algo en el cual debe ser renovada día con día. Nuestra fe en Jesucristo necesita ser renovada. Usted dice, bueno, me voy a tomar de las victorias pasadas de la fe pasada. Pero hoy, hermano, ayer fue domingo, un culto fabuloso, la gloria de Dios, precioso todo, Fanny. Hoy, yo me levanté, necesito nueva gracia, necesito una misericordia renovada, necesito que sea renovada mi fe, necesito que mi gozo sea renovado, la paz de Cristo. Necesito todas estas cosas que están disponibles, amén, Félix, están disponibles conforme a nosotros seguimos manteniendo y renovando nuestra fe día con día en el sacrificio de Cristo. Pues dice, tome su cruz. El apóstol Pablo dijo, no me he propuesto a saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Gloria a Dios. Y Jesús, cuando dijo esta palabra que él dijo, si algún hombre quiere venir en pos de mí, después más adelante dice el Señor, Marta, aquel que no hace esto no puede ser mi discípulo. Simple, sencillo, no puede, es decir, no puede vivir para el Señor, no puede ser un verdadero discípulo del Señor Jesús. Dice, en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Este amor fraternal, por supuesto que será un resultado directo de la obra del Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón, el fruto del Espíritu siendo desarrollado. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más. Es decir, los tesalonicenses estaban teniendo amor para con ellos, para con su comunidad, para con los hermanos. Pero aquí el Espíritu Santo dice, no, que tienen que crecer más y más en amor. Es decir, se aman, muy bien, pero no es suficiente. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí está presentando al apóstol, ¿ok?, que no los reprende, sino que los exhorta. No les estaba reprendiendo, les estaba exhortando al amor, que es la deuda que tenemos los unos para con los otros, Josefita, Rogelio, y que procuréis tener serenidad, paz, tranquilidad, y hacer vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Qué quiere decir? Que cada uno se meta en su propio asunto. Ahí. Que no se entrometan en los asuntos del otro, que no estén buscando, que no estén ahí preguntando y queriendo averiguar cosas de la vida íntima de los demás hermanos. Y esto es un problema, que no sean chusmas. Entonces, que procuréis tener tranquilidad, serenidad, ¿ok? Y que se vea que hay una tranquilidad y una serenidad. Que cada uno esté en su propio asunto, que no se metan en la vida de los demás, que trabajen cada uno con sus propias manos, el que trabaja, que trabajen, que no roben, que trabajen y que no roben. Bueno,
Mire, imagínense. ¿Ah? O sea, ¿qué quiere decir aquí esto? Quiere decir lo siguiente, que no viva nadie a costa de los demás. Ojo, hay creyentes, hay gente y en países que viven a costa de los demás. No haga eso, es pecado. Aquí está diciendo, ¿verdad, Grillo, hermano Grillo? A fin de que andéis honestamente para con los de afuera. Es decir, sirvan de ejemplo para los incrédulos primero, ¿verdad? Y no tengáis necesidad de nada. Es decir, el Señor verá que tú no carezcas de nada. Esto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 1 al 12. Vamos a continuar el miércoles con este estudio. Mañana tenemos un tema libre, como siempre. Quiero darles las gracias a todos los que se han conectado y que el Señor les bendiga. Aleluya. No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por